En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te gustaría conocer qué significa la palabra arrepentimiento? ¿Te gustaría saber por qué se dice que no hubo antes de él y después de él un hombre tan extraordinario como Juan? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Mateo capítulo 3. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Estamos listos para abrir la palabra de Dios, listos para orar. Así que vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es un capítulo extraordinario, ya que nos presenta a un hombre que Jesús mismo dijo de él que nunca hubo un hombre como él, de ese tamaño. Así que estamos ante un hombre grande, aunque, y ojo, y eso es muy importante, se sabe poco de él. Así que lo que vamos a estudiar esta mañana es probable lo único que tú vas a escuchar de él. Dice que vino Juan el Bautista predicando. Se considera que Juan el Bautista pudo haber predicado unos 6 meses antes de la aparición de Jesús. Recuerda también que Juan el Bautista fue primo de Jesús y que sus padres fueron ya unos ancianos. Así que él llegó de una manera milagrosa con una misión muy clara. También dice que estaba predicando en el desierto de Judea. Recordamos, ayer hablábamos que la región de Judea era muy árida, sin embargo estaba cerca del río Jordán y entonces él a la orilla del río Jordán predicaba. ¿Por qué? Porque también bautizaba. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Y esto es bien importante, mis amigos. Su mensaje básicamente son 2 palabras, versículo 2, 2 mensajes o 2 ideas: arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, él no viene con medias tintas, su mensaje es frontal, su mensaje es directo y viene sacudiendo hasta las raíces a toda la nación. Entonces, desde que él empieza a predicar, en la región de Judea estaba hambrienta de un liderazgo, hambriento de un líder, y van a ver en él a un líder. Sin embargo, cuando lo escuchan, pues se dan cuenta que definitivamente es un líder, pero que no está llamando a una revolución, sino a un arrepentimiento genuino. Mis amigos, la palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de ideas, tiene que ver con un cambio de dirección, una modificación de los propósitos, de las actitudes. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio en el corazón y a veces nosotros lo relacionamos solamente con dolor, con tristeza, con pena en el corazón. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. Y eso es lo que él estaba predicando al pueblo. El pueblo, mis amigos, ustedes lo saben, estaba acostumbrado a ritos huecos, a ritos ceremoniales donde ellos decían: bueno, ya hice mi rito, ya llevé mi ofrenda, yo ya estoy bien con Dios. Pero aquí Juan les descubre y les dice: ustedes están mal. Su corazón sigue igual que antes de dar su ofrenda. Su corazón sigue tan perdido como antes que ustedes dieran ese sacrificio. Así que eso no tiene ningún valor. Ahora, urgencia, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, algo muy importante, versículo número 3, es que ya estaba profetizado el ministerio de Juan el Bautista. Isaías, y esto lo leímos, dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Su llegada estaba anunciada, él lo sabía y tenía como objetivo preparar, limpiar el camino para que se estuviera listo para la llegada del Mesías, que, como les digo, se considera llegó 6 meses después. ¿Cómo estaba vestido Juan el Bautista? Se dice el versículo 4, versículo 5, que tenía un vestido de tela de pelo de camello, que por cierto es áspera, y tenía un cinturón de cuero, y comía langostas y miel silvestre. Miren, es que Juan el Bautista, su misma vestimenta hablaba del carácter sagrado, pero sobre todo recordaba a los antiguos profetas. Isaías, y también me parece que lo leímos en Zacarías, en Malaquías, veíamos cómo los profetas de la antigüedad
se vestían de esa manera. Entonces Juan el Bautista se pone la ropa de los verdaderos profetas y come de una manera muy austera. Él no vino a la complacencia propia. Él vino a proclamar un mensaje de arrepentimiento. Así que su comida, su vestimenta, hablan de lo sagrado, de la vocación y del llamado que él tiene. Ahora el versículo 6 nos deja pues de veras perplejos, porque dice que con ese mensaje tan duro, toda Jerusalén y toda Judea venían a escucharlo. Fíjense, a veces nosotros le hemos buscado tantas vueltas a la predicación del evangelio y hacemos tantas cosas que ya ni parece predicación del evangelio. Lo que más necesitamos urgentemente es una iglesia consagrada, una iglesia llena del Espíritu Santo, predicadores llenos del Espíritu Santo, que Dios use para que toque el corazón de las personas, pero no para maquillarlas, no para apapacharlas en el sentido de decir, pues estás en pecado, sigue adelante, Dios te ama, algún día te vas a cambiar. No, Juan el Bautista dio una predicación lleno del Espíritu Santo y la gente, vean el versículo número 6, dice que eran bautizados y confesaban sus pecados. Es que él vino a eso, a que la gente reconociera su realidad. Y es que, mis amigos, mientras nosotros no nos demos cuenta de nuestra realidad, ¿cómo vamos a valorar la promesa de la salvación? ¿Cómo vamos a valorar el sacrificio de Jesús si nos sentimos que no estamos tan mal? Si no miramos nuestra condición de perdición. Estamos hablando de la nación judía, de que ellos tenían templo, ellos tenían sacerdotes. Estamos hablando en este caso diríamos de gente que iba en la iglesia. Ahora miren a los líderes, versículos 7, 8 y 9. Dice que llegaban también los fariseos y saduceos. Recuerda que estas eran dos sectas. Los saduceos eran la élite de la élite. Ellos eran los más ricos, los más líderes, los que gobernaban en el templo, los que administraban el templo y tenían diferentes creencias. Entre ellas es que no creían en la resurrección ni tampoco en la vida eterna. Y los fariseos son más conocidos. Ellos eran también muy estrictos, cumplidores de la ley y también estaban entre el liderazgo del templo, pero abajo de los saduceos. Bueno, ellos llegan para ver el movimiento que se está gestando. ¿Por qué, mis amigos? Porque como lo estamos viendo, Juan el Bautista bautizaba y reconciliaba, por supuesto, directamente con Dios. La gente se arrepentía y con Dios estaban en paz. ¿Y eso quién lo hacía? Solamente en el templo, los sacerdotes. Entonces estamos viendo aquí el inicio de la ruptura, porque ahora el ser humano se arrepiente directamente con Dios, no necesita de un sacerdote y no necesita de estar en el templo haciendo ciertos sacrificios. Ojo, aquí estamos viendo el comienzo ya del mensaje que Jesús va a predicar y también del rechazo al sistema sacerdotal y el rechazo finalmente del sistema de las ofrendas y los holocaustos, porque estaba llegando a su final, porque el verdadero sacrificio, que era Cristo Jesús, estaba ya por darse. Así que esto era una revolución, así, una revolución. Entonces ellos vienen y acostumbrados a que les den un buen lugar y un buen trato, ¿sabes cómo lo recibieron? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos de arrepentimiento y no estén pensando, Abraham tenemos por padre. ¿Por qué? Porque yo les digo, las piedras pueden ser hijos de Abraham. Y les digo otra cosa, el hacha está puesta a la raíz, no al tronco, a la raíz, y el que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Miren, Juan el Bautista, les digo, un hombre de veras fuera de lo común. A los líderes, a los encumbrados, son a los que más les dice, ustedes se creen hijos de Abraham, pero realmente son serpientes. Su familia no es la de Abraham. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con que si hiciste un rito, si llevaste un sacrificio. Tiene que ver que si realmente llevaste tu corazón. Y mis amigos, es que eso es bien importante. ¿Cuántas veces nos autoengañamos? Que porque voy a una iglesia, que porque yo llevo años en la iglesia, porque mis padres fundaron esta iglesia, porque mis abuelos construyeron esta iglesia, que porque yo tengo un cargo, una responsabilidad en la iglesia. Si no damos frutos de arrepentimiento, si no damos frutos de que la salvación realmente está existiendo en nuestra vida, de nada sirve. Es que Juan el Bautista nos hablaba con la verdad y derecho. Y entonces el versículo número 11 dice, yo los bautizo para arrepentimiento, pero viene
quien yo no soy digno ni siquiera de ser su esclavo para llevarles el cansado, el que los va a bautizar en fuego, en espíritu, en verdad, en el Espíritu Santo. Y mis amigos queridos, lo que estaba hablando ya de la aparición del Mesías. Y en unos días después, versículo número 13, Jesús viene de Galilea. ¿Te acuerdas? Creció en Nazaret, Galilea. Viene al Jordán y cuando Juan el Bautista lo ve, dice, este es del que yo hablaba. Y Juan el Bautista dice, me voy a bautizar. Pero Jesús le dice, detente. Tenemos que cumplir lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es que tú me debes de bautizar. Y sabes, Juan accedió y bautizó a Jesús, no porque Jesús necesitara arrepentirse de sus pecados, sino para identificarse con nosotros y para darnos el ejemplo de que es necesario arrepentirse, bautizarse, ser renovados, purificados, y más adelante Jesús agregará que participemos en su muerte. Así como Él entró a la tumba, nosotros entramos al agua y salimos a una vida nueva, donde quien gobierna es Dios. Y sabes, cuando Jesús hizo este rito, el bautismo, dice que se abrieron los cielos, versículo número 16, y entonces la voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Vemos aquí también la Trinidad en este pasaje. Preciados amigos, ¿habrá alguien en esta mañana que necesita ser bautizado? ¿Habrá alguien que necesita ser perdonado, que necesita arrepentirse? ¿Habrá alguien que necesita venir a Dios y ser perdonado y tener paz en su corazón? Mis amigos, el ser humano carga con tantos y con tantos pecados. El ser humano se equivoca tanto en la vida. El ser humano lastima tanto. Pero solamente es la obra del Espíritu Santo la que toca al ser humano y le dice, ya no puedes seguir así. Tú tienes que cambiar de dirección. Tienes que cambiar de rumbo. Tu vida tiene que dar frutos de arrepentimiento. No es que llores, no es que estés dolido del corazón y sigas en lo mismo. De nada sirven las lágrimas. De nada sirve la gente que llora y dice, yo no puedo, yo quisiera algún día. Tiene que ver con la decisión de arrepentirse, guiado por el Espíritu Santo, y de bautizarse para recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Te gustaría ser bautizado? ¿Te gustaría entregarle tu vida al Señor? No lo dudes más. No lo dudes más. No podemos seguir así. No podemos solamente seguir leyendo la Biblia. Llevamos más de 200 días leyendo la Biblia. Llevamos mucho tiempo. Si no has tomado esta decisión, quiero decirte que esta mañana este pasaje es para ti, para que te entregues a Cristo, laves tus pecados y puedas estar en paz con el Señor. Querido Dios y Padre Celestial, esta mañana todos nosotros reconocemos, si ya fuimos bautizados, reconocemos que tú nos perdonaste, nos salvaste por tu misericordia. Pero si hay alguien que no ha sido bautizado y esta mañana tu Espíritu Santo toca su corazón, que pueda saber que es tu palabra y el Espíritu Santo quien lo llama. Padre querido, que puedan venir a ti esas almas que necesitan la paz, el perdón, que necesitan arrepentirse. Que esta mañana tu Espíritu Santo ponga en su corazón la certeza de que ha llegado el momento, que ha llegado ya el momento de estar en paz contigo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, si conoces a alguien que te ha pasado este audio y quieres saber más de la información acerca del bautismo, te invitamos que te contactes con nosotros y de alguna manera podemos orientarte. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo toque tu corazón.